El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad. Lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo. Llega el momento de los debates, de los análisis en Impacto Deportivo. Y ahora llega el turno de Daniel Araujo. Dicen por ahí, Mickey, que la perfección no existe. ¿Y cómo va a ser? Cuando usted conforma un gran equipo como el que tiene República Dominicana, usted puede sentirse confiado, porque ciertamente el roster que se presentó hace unas semanas es probablemente hasta mejor que el que se presentó en el año 2006, que fue mejor sin duda que el del 2013, que fue el que nos dio resultados. Ese del 2006 tenía grandes figuras, salones de la fama como Pujols, como David Ortiz, jugadores de un gran cartel como Plácido Polanco, Alfonso Soriano y compañía. Pero en cuanto a profundidad, el roster de este año 2023 es sin lugar a dudas mejor. República Dominicana está presentando el mejor roster de su historia en Clásico Mundial. Oye, Franklin. Ahora, eso no quiere decir que no hayan aspectos que llamen a preocupación. Hay aspectos que yo diría que incluso podemos catalogar como debilidades del equipo dominicano. Y atención, Rudy, titúlame esto así. Hey. Los 3 aspectos que preocupan a Daniel Araujo con relación al Clásico Mundial. El primero, corredor emergente. Yo siempre he dicho que el mejor equipo no es necesariamente el que lleva los 28 o 30 mejores jugadores, sino el que cubre mejor cada uno de los aspectos del juego. Si usted saca a los 15 mejores jugadores de posición de República Dominicana, probablemente hoy, con solamente un año bueno en Grandes Ligas de Jorge Mateo, quizás Jorge Mateo no quepa en ese top 15. Ahora, Jorge Mateo como pieza que cumple un rol de corredor era fundamental en este equipo del Clásico Mundial. Y si no era Jorge Mateo, José Sirí, que cumple con otro aspecto del cual voy a hablar un poco más adelante. En un octavo episodio se envasa a Vladimir Guerrero Jr. en su cuarto turno, un partido empate, una carrera por una. Tú necesitas traer un corredor emergente obligatoriamente por Vladimir Guerrero Jr., porque ese corredor pudiera representar el gane para la República Dominicana. Y ojo, Dominicana tiene buenos corredores, como lo son Jeremy Peña, como lo son Julio Rodríguez, como lo son Wander Franco. Ahora, por lo menos 2 de esos 3 van a estar en el cuadro titular. O sea, no van a estar disponibles para venir a batear, o mejor dicho, a correr como emergentes en un momento de mucha importancia en cualquier partido del Clásico Mundial. Eso es lo primero que me preocupa. Lo segundo que me preocupa es la primera base. La primera base está bien cubierta en cuanto a titularidad con Vladimir Guerrero Jr. Vladimir, señores, y yo creo que es algo que ha pasado por debajo de la mesa, hizo la transición de tercera a primera, y de qué manera. Sí. Vladimir hoy es el guante de oro de la primera base en la Liga Americana en el béisbol de las Grandes Ligas. O sea, hizo una transición perfecta. Ahora, ¿qué ocurre? Él solamente es uno. Yo planteé un escenario de un partido en un octavo episodio donde hay que sustituir a Vladimir para traer a un corredor emergente. ¿Quién viene a defender entonces en la parte baja del octavo o en el noveno episodio? Según Nelson Cruz, el hombre llamado a ser el backup de Vladimir Guerrero Jr. es Robinson Cano. Robinson Cano, más de 2,000 juegos en Grandes Ligas. Y usted sabe cuántas veces ha titularizado o al menos ha jugado en parte de partidos en la inicial. En 14 juegos. 14 juegos de una carrera de 18, 19 años en el béisbol de las Grandes Ligas. Cano debutó en el año 2005 y ya vamos por el 2023. Yo creo que esa es una preocupación. Teníamos a Carlos Santana, por ejemplo, una pieza ideal que ya ha sido parte de Clásicos Mundial representando a la República Dominicana en el pasado, pero por razones que desconocemos, ¿verdad?, no estuvo en el roster el señor Carlos Santana.
Y el tercer y último aspecto que preocupa a este servidor es la profundidad en cuanto al picheo intermedio. Y cuando hablo de picheo intermedio, hablo específicamente de lanzadores que tengan la capacidad de hacer un relevo largo. Hay equipos como México, como Estados Unidos y como Venezuela, que tienen no solamente a sus 4 abridores de planta, tienen a un 5º abridor de Grandes Ligas. En el caso de Venezuela tiene un 6º abridor de Grandes Ligas. República Dominicana, con las bajas de Framber Valdez, de Luis Castillo, de Frankie Montaz y compañía, no tiene un 5º abridor en el roster. Y no solo eso, sino que en el bullpen, cada una de las piezas que tenemos son hombres que uno prevé que irán solamente por una entrada, tomando en cuenta las limitaciones y los pedimentos que pueden realizar los equipos a los que pertenecen cada uno de esos jugadores. Dios no lo quiera, pero si Roansy Contreras falla en su apertura y solamente puede ir un episodio, o lo hace Cristian Javier, o ocurre con Johnny Cueto, el picheo dominicano, el relevo específicamente, se vería extremadamente comprometido, tomando en cuenta que los 3 relevistas de mejor rendimiento en Grandes Ligas de República Dominicana en el año 2022 no están en el roster. Ni Emmanuel Clase, ni Félix Bautista, cerrador de Baltimore. Tampoco está Joan Durán, preparador de mesa del conjunto de los Mellizos de Minnesota. Y en el día de ayer se bajó uno más por lesión. El caso de José Leclerc, cerrador del conjunto de los Rangers de Texas. Gregory Soto está en veremos porque todavía no se ha resuelto. Confirmado ya. El visado de Gregory Soto. Lo va a sustituir Génesis Cabrera. Óyelo ahí. A Gregory Soto. No tenemos ni al mejor ni al segundo mejor zurdo dominicano en Grandes Ligas, porque no tenemos ni a Wandy Peralta ni a Gregory Soto en el roster del Clásico Mundial. Y apunte ahí para finalizar a Ser Anthony Domínguez, cerrador de un equipo que llegó a la segunda ronda este año en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. No, llegó a la Serie Mundial. Oh, sí, llegó a la Serie Mundial. Ser Anthony, haciendo un excelente trabajo en toda la postemporada. Franklin, yo creo que... No, definitivamente. Nosotros estamos como el que juega dominó, me va a entender rápidamente lo que él quiso decir. Nosotros tenemos un buen juego, pero que tenemos muchas fichas de una, pero nos faltan de otra. Exacto. ¿Tú me entiendes? A nosotros nos faltan, es verdad, come inning. Sí, esos claro, pitchers llamados come inning. Claro. ¿Tú me entiendes? Eso, porque mira, ahora que Daniel habla de eso, uno de los grandes éxitos del equipo dominicano en el 2013 fue ese. Sí. Que tenemos una serie de gente que no tenía ningún tipo de limitación, que tú no podías en cualquier circunstancia traer a lanzar. Señores, en esta serie corta, eso es determinante. Sí. No, pero es la característica también, Frank. Sí, porque no tenemos a Lorenzo Barceló del 2013. Por eso te digo que precisamente traje ese ejemplo a colación. ¿Tú me entiendes? Entonces, también es verdad, vamos a tener que inventar en la primera base. Vamos. Cuando en el primer clásico, yo recuerdo que nosotros teníamos, por ejemplo, a Willy Taveras, ¿verdad? Que corría muchísimo. Sí, claro. Llevaron a Polonia que todavía podía amagar, ¿tú me entiendes? De ahí se desprende el interés que tiene mucha gente de que un tipo como Bonifacio pudiese ir. Tú sabes que hay algo que a mí me preocupa mucho también. Porque a mí no me preocupa tanto la primera base. Porque eso puede ser cuestión de situación extrema. Exacto, es algo muy situacional. Es muy extremo. Pero a mí me preocupa, sí, bastante, ese relevista largo que República Dominicana no tiene, uno. Y dos, yo por más limitaciones que ponga el clásico, nunca me iría con 2 receptores. Yo hubiese buscado la manera de tener 3 receptores, porque estamos hablando de que habrá momentos y habrá situaciones en las que necesariamente habrá que hacer sustituciones. Y en ese caso, un Gary Sánchez, por ejemplo, va a ser una de esas sustituciones. Entonces, cuando tú te quedas en una posición tan peligrosa y tan complicada, en una época donde los músculos no están al 100% todavía de forma, yo creo que es peligroso
irse con 2 receptores. Y si yo te digo que me llegó otro aspecto que me llama preocupación. Adelante. Defensa en entradas finales. El único defensor en los jardines que es por encima del promedio defensivamente hablando es Julio Rodríguez. Sí. Tenemos a Juan Soto, a Teóscar Hernández, a Eloy Jiménez, jugadores promedio o por debajo del promedio defensivamente hablando. En el caso de Eloy, ha llegado incluso a ser considerado el peor left field defensivo de todo el béisbol de las grandes ligas. No tenemos a un hombre que nos vaya a dar seguridad en un partido que en entradas finales estemos ganando por 1 y 2 carreras y haya que traer a uno que nos dé esa seguridad latente en los jardines para mantener cada una de esas ventajas. Sí, hay muchas, hay varias debilidades del equipo y creo que esa defensa en entradas finales puede costar mucho, principalmente en posiciones importantes como la receptoría y el jardín central, porque la gente dirá, bueno, hay 2 receptores, pero Francisco Mejía no es mejor defensor que Gary Sánchez. No. O sea, por más que tú me lo digas. Que es la percepción que tiene mucha gente. Sí. Exacto. La gente cree que el defensor de los dos es Francisco Mejía, pero no. Gary Sánchez es mejor receptor defensivo que Francisco Mejía. O utiliza el término menos malo. O menos malo. Sí. Vamos a decirlo así. Lo digo porque por lo menos marcó positivo la temporada pasada. Sí. Gary Sánchez a nivel de estadística defensiva en la receptoría. Por eso hablé de bueno. Pero es difícil. Incluso también pasa lo que dice Cristian. Al tú no llevar 3 receptores, te puede limitar. Porque hay un receptor en reserva que es Julio Esteban Rodríguez. Sí. Pero es por si se lesiona a uno de los 2 principales. Exacto, no este roster. Porque si se llevara netamente en el roster a Julio Esteban, ahí quizás liberaría un poquito porque el mismo Francisco Mejía podría ser el sustituto de Vladimir en primera base. Y ojo, este comentario no es una crítica, ¿verdad? No para la nada. Conformación del equipo, porque yo menciono, por ejemplo, a piezas que para mí eran vitales como Jorge Mateo, José Sirí y Carlos Santana. Ahora, yo no sé por qué se quedaron esos jugadores. ¿Qué pasó con Sirí, verdad? Probablemente sí que había intención de llevarlos y tenían cierta limitación. Sirí, por ejemplo, no jugó en playoff aquí en la pelota dominicana porque terminó con una lesión en el oblicuo. Probablemente eso fue lo que hizo que él no pudiera estar en el clásico. Y en el caso de Jorge Mateo, vimos como su compañero de equipo Félix Bautista también tuvo un impedimento por parte de su organización. Correcto. O no un impedimento, sino que la Una organización se lo pidió y él aceptó, porque eso hay que destacarlo. La decisión final, cuando usted no tiene un contraargumento de lesión, la tiene el propio jugador. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.